Es un día importante, una fecha que le dio el ELN al gobierno nacional para retirarla de los GAOs. Y pues la mesa de diálogos, acuérdense ustedes que llevamos 2 años en una mesa de negociación entre el ELN, el gobierno nacional, y en estos años, Jennifer, han tenido varias crisis y han sido varios los tropiezos que han sufrido. ¿Por qué no hacemos un recuento de qué es lo que ha pasado con esa mesa de negociación? Porque hoy vamos a ver qué pasa. Es el ultimátum que nos dieron. Se termina la semana, pero también es día de ultimátum que salió el gobierno nacional, Iván Cepeda, uno de los jefes negociadores, a decir, no estamos dispuestos a aceptar ultimátums. Así es, requieren que los retiren de los grupos armados organizados, que eso pues implica una cantidad de cosas, entre ellas cómo enfrenta el Estado al ELN, Camila. Pero sí, nos pusimos en la tarea y recuerde usted que esta era básicamente una de las visiones, de los objetivos del presidente Gustavo Petro cuando llegó. Él llegó el 7 de agosto a la presidencia, el 12 de ese mismo mes empezó de una con los acercamientos con el ELN. En octubre, él ya en su cuenta de Twitter pone una publicación en donde dice vamos a reiniciar los diálogos de paz con el ELN, y el 21 de noviembre, Camila, básicamente ya se instala la mesa de negociación en Venezuela. Ahí estuvieron pues obviamente los representantes, entre ellos el delegado por parte del ELN de esta mesa de negociaciones, y así hablaba en ese momento sobre qué era tan diferente en esta ocasión para negociar con el gobierno. Es muy importante resaltar qué es la diferencia de este momento con los anteriores. Que hay un gobierno de izquierda. Esa es la principal diferencia. Nosotros estamos lidiando con gobiernos desde el año 90 y realmente no ha habido una política de Estado, sino que lo que logramos avanzar con el uno, el siguiente lo niega. Y precisamente por eso que decía Pablo Beltrán, que lo distinto es que por primera vez estaban negociando con un gobierno de izquierda, es que ha sorprendido a tanta gente pues que soliciten este tema y den este ultimátum de que los retiren de la lista de los GAOs, Jennifer, porque pareciera, y eso está sintiendo el gobierno nacional, que realmente lo que no quieren es negociar, porque incluso a un gobierno de izquierda como el del presidente Gustavo Petro, que les ha dado pues más que cualquier otro gobierno, como lo aceptaron cuando se instaló la mesa de negociación, pues le siguen poniendo trabas. Sí, uno hubiera esperado, Camila, que hubiera sido más fácil esta negociación, estos diálogos. Van 2 años, ha habido muchos tropiezos, también ha habido algunos avances, los vamos a mostrar en estos minutos, Camila, pero sí, muchísimos analistas dicen es que el ELN realmente no quiere negociar. Esa va a ser la pregunta y sobre todo muy importante, ¿qué va a pasar hoy después de este ultimátum que dio Camila? Pero esa mesa que se instaló comenzó el ciclo, se cerró el 12 de diciembre, ahí no había pasado nada sobre el cese al fuego, pero comenzó la primera crisis. ¿Usted se acuerda, Camila, de este trino que el presidente Gustavo Petro lanzó el 31 de diciembre, todo mundo festejando, final de año, y él habló de un cese bilateral del fuego? Claro, es que pongamos el trino, si les parece, en pantalla y lo leemos para la gente que no nos está viendo. El presidente el 31 de diciembre, 10 de la noche, 45 minutos, ¿no? O sea, comiendo, a punto de comerse las uvas, el presidente, no sé si estaba celebrando, o sea, a punto de comerse las uvas. Perfecto de ese trino, Camila, uno en familia y imagínese. Se pasó desapercibido cuando, juepucha, tremenda noticia. Dijo, hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. Es decir, nadie se dio cuenta de ese trino hasta que 2 días después de la fiesta. Por ahí unas horitas después. No nos dimos cuenta, Camila, hasta que reaccionó el ELN, que fue 2 días después justamente, y dijo, mire, nosotros no hemos acordado ningún cese bilateral del fuego, aquí lo único que vamos a acordar es lo que hagamos en la mesa de negociaciones, nos retiramos de este acuerdo que usted está diciendo y no aceptamos ningún acuerdo unilateral. De todas maneras, Camila, esto no frenó la mesa de negociaciones, se dio el segundo ciclo que termina con el establecimiento de la agenda que hoy conocemos. Claro, que son 6 puntos, y recordémoslos, Jennifer, que son participación de la sociedad civil en la construcción de paz, y se ha cumplido. Ese es uno de los logros que argumentan quienes están en esa mesa de negociación. El 2, democracia para la paz; 3, transformaciones para la paz; 4, la participación de las víctimas; 5, fin del conflicto armado; y 6, plan general de ejecución de los acuerdos. Digamos como que esos fueron los 6 puntos que se plasmaron en ese segundo ciclo.
Sobre eso se negocia, Camila. El primero, digamos que más adelante vamos a ver que logró firmarse, pero entró una nueva crisis. Camila, ¿usted se acuerda de este ataque que hubo en la base militar en el Carmen, que dejó a 10 soldados muertos, que generó toda la indignación en el país? Claro que generó indignación y que mire, Jennifer, que generó esta respuesta del presidente Gustavo Petro. Si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos. Que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos de allá, muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía, sino porque queremos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad, como dijese García Márquez. Y un mes después de eso, el 25 de abril, Antonio García lanzó unas declaraciones que generaron indignación en la opinión pública, Jennifer, y que pusieron en aprietos a Oti Patiño, el jefe negociador del gobierno en los procesos de paz. Sí, Camila, acuérdese que dijo el señor Antonio García que el ELN no hacía ningún tipo de reclutamiento, que las personas se vinculaban de manera voluntaria. Por supuesto, todo el mundo comenzó a preguntar sobre esto a Oti Patiño, el jefe de la delegación por parte del gobierno, y esto fue lo que respondió en su momento. Doctor Oti, ¿qué tiene usted que decir? Dice hoy Antonio García que ellos nunca han reclutado a nadie, que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro es porque quieren, que les da muchas ganas de entrar al ELN. ¿Usted qué piensa de eso? De pronto es así, ¿no? ¿Usted sí cree? ¿Usted cree que ellos nunca han reclutado a nadie, doctor Oti Patiño? Digamos forzosamente, no sé, la verdad no sé. Y estas palabras de Oti Patiño pues generaron toda la indignación. Tuvimos mañanas y mañanas de discusiones aquí en estos micrófonos sobre cómo era posible que el gobierno nacional estuviera teniendo esa opinión sobre lo que es una realidad y es el reclutamiento forzado. Pero esas tensiones igual no han frenado los diálogos. Señora. Se llegó al siguiente ciclo en La Habana, Cuba, y fue muy movido porque a los negociadores del ELN, Jennifer, no les gustó que el presidente estuviera cuestionando su autoridad. Y ahí otra vez empieza un tercer ciclo con tensiones entre las partes. Así es, el presidente estaba haciendo, digo yo, a Camila, una especie de análisis de lo que era la guerrilla del ELN frente a la cúpula militar y básicamente pues sí cuestiona la legitimidad de las personas que están negociando. Mire lo que dijo en su momento. ¿Realmente mandan? ¿O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación? Eso tiene otra lógica que la de ellos. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente. Los frentes son autónomos, son federales. Y después de eso que generó la furia del ELN, en donde el presidente decía, ¿de verdad están mandando? Mandan en algunas zonas. El gobierno salió y rectificó con comunicados de prensa en donde reconocía la autoridad y la legitimidad de los negociadores y de la agenda que se estaba llevando a cabo y que además pues ya llevaba un tercer ciclo, y se da, Jennifer, el gran anuncio del cese al fuego bilateral, en el que estamos ahorita mirando a ver, ¿sigue el cese al fuego bilateral? ¿No sigue? Eso se da en ese momento. Sí, señoras, eso estaba durante el tercer ciclo. Pasa esta crisis por lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Beltrán dice, vamos a pausar un momento la mesa, pero la mesa continúa, el ciclo continúa, y el 9 de junio pues se anuncia este pacto de cese al fuego para comenzar el 3 de agosto. Era del 3 de agosto de 2023 hasta el 29 de enero de 2024, es decir, 6 meses. Esto realmente fue histórico. Cuando llegó el día, estas palabras de Gustavo Petro fueron recibidas en una parte con esperanza y en una parte con incredulidad. Que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas. Mientras tanto, Petro daba esas declaraciones y generaba esperanza, y pues algunos eran un poco más escépticos, Oti Patiño, Jennifer, mostraba su emoción, pero era un poco más prudente en medio de lo que estábamos conociendo, que llegaba el cese bilateral al fuego. Este proceso que inauguramos ahora debe ser gradual,
porque será una paciente labor de convencimiento y remoción de las desconfianzas, de las ilusorias soluciones mágicas, del pesimismo que a veces se hace ley. Y esa, digamos, prudencia de Oti Patiño, Camila, pues realmente tenía su justificación, porque el 28 de octubre, después de esta fiesta y de estas palabras, pues se presentó, recuerde usted, el secuestro del señor Manuel Díaz, del papá de Luis Díaz, imagínese usted, futbolista, estrella de la selección, y cae víctima de secuestro por parte del ELN. Y ahí es donde dijimos, y aquí en la mesa lo comentamos, es que secuestrar al papá de un futbolista de las dimensiones de Lucho Díaz es dejar por el piso la imagen de Colombia, de la seguridad de nuestro país. La opinión pública, decíamos todos, pues el ELN realmente no quiere negociar si está volviendo al secuestro y el secuestro del papá de Luis Díaz, que eso le dio la vuelta al mundo a esa noticia. Sí, señora, y por supuesto esto volvió a poner en el tapete pues el tema del secuestro, la exigencia por parte del gobierno de decir, mire, nosotros, si ustedes no dejan este tema del secuestro y entregan a todas las personas que tienen secuestradas, esto lo vamos a parar. El ELN, usted sabe, Camila, cómo responde, dice, nosotros no vamos a aceptar ningún chantaje ni ninguna imposición, ustedes no se hagan ilusiones porque el secuestro no es una precondición para la mesa de diálogo, sino que es un acuerdo al que tendríamos que llegar. Pero a pesar de eso, sigamos con el recuento, llegó el quinto ciclo de la negociación que trajo una noticia que nadie se esperaba, Jennifer, y esto fue en diciembre del 2023. Sí, señora, era ya Vera Grave, ella asumió el papel que tenía Oti Patiño y eso fue lo que contó. Y un anuncio que creo que es trascendente para la paz en Colombia, como es el anuncio del ELN, suspender lo que el ELN llama las retenciones con fines económicas, el gobierno lo llama distinto. Esto ligado a la prórroga del cese al fuego. Y 2 meses después, Jennifer, Vera Grave y de esto que estábamos escuchando, en el sexto ciclo, ya llegamos al sexto, también se estaba prorrogando el cese al fuego por otros 6 meses. Estamos hablando del 6 de febrero hasta el 6 de agosto sí. Del 2024, es decir, el mes en el que estamos. El mes en el que estamos, Camila, ya se acabó el cese al fuego bilateral y estamos mirando a ver qué es lo que está pasando, pero mire, después de ese anuncio, que también fue histórico, Camila, porque estamos hablando de 1 año de cese al fuego, pues realmente no ha sido todo color de rosa, usted sabe todo lo que ha pasado, se han presentado más crisis, por ejemplo, los diálogos territoriales, y esto sí que generó una fragmentación según los analistas, por ejemplo, de Ideas para la Paz. El gobierno le abrió la puerta a dialogar con comuneros del sur, un frente que hacía parte del ELN, ahora es una disidencia. Al ELN pues no le gustó eso porque dice, nosotros somos los jefes, así que ahí en abril de 2024 suspende el 7º ciclo de negociación. Y con mesa congelada y todo, con eso que usted está diciendo, fue muy curioso lo que se logró, y es que se haya logrado la firma del primer acuerdo de la agenda, porque uno decía, bueno, con todos estos tropiezos, todos estos ciclos, las crisis que se han vivido con el ELN, se logró la firma del primer acuerdo de la agenda, y así lo narraba Vera Grave. Que en ningún proceso de negociación de ningún gobierno a lo largo de la larga historia que ya tiene el ELN en negociaciones se había llegado tan lejos en temas como cese al fuego, etcétera, pero en la participación nunca se había llegado tan lejos, y esto es fundamental. Ahí estamos hablando, Camila, del primer punto, que es el acuerdo de participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Es un documento básicamente de 10 páginas que tiene varios ejes. Uno de los ejes es el tema de transformaciones en el modelo económico, que usted ya sabe lo que pasó recientemente con el trino de confidencialidad del presidente Gustavo Petro, que le había mandado esta propuesta al ELN y el ELN la rechazó, pero ahí usted sabe, llegó, esto ya es más reciente, el paro armado en el Chocó, las presiones del ELN, el ultimátum del que hablábamos ahora, Camila, de decir, si ustedes no me sacan del grupo de organizados armados, pues nosotros nos levantamos de la mesa. ¿Recuerda usted eso? Claro que me acuerdo, y por supuesto además lo que dijo Oti Patiño de la peor crisis que se estaba enfrentando con el ELN, y es decir, como en estos momentos ante este ultimátum que dice el ELN, o me sacan de los gaos o chao, esto era lo que decía Oti Patiño. Hoy la paz con el ELN vive su mayor crisis. Hoy están congeladas las mesas, hoy está congelado el mecanismo de monitoreo y
verificación, mejor dicho, más que congelado, podríamos decir que no opera. Y desde luego, y la última declaración que hizo la delegación del gobierno, está en las conversaciones con ellos, es un emplazamiento, o bueno, ustedes levantan el congelamiento, participan de manera real en la implementación, o esto no va para ninguna parte. Y estamos en la peor crisis y hoy 23 de agosto es que se cumple ese ultimátum. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? Y es importante aclarar lo que son los GAOs. ¿De dónde surgió esa denominación, Jennifer? Mire, los grupos que emergieron después del 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron BACRIM. Ahí esas fueron bandas criminales. Después aparecieron las disidencias de las FARC en el 2016. O sea, teníamos AUC, teníamos BACRIM, teníamos disidencias de las FARC. Entonces, ¿qué hizo el Estado colombiano? ¿Qué hizo el gobierno nacional? Pues para hacerlo fácil, en vez de tener que aprendernos cada una cosa, BACRIM, autodefensas, disidencias de las FARC, pues los metió a todos en una misma denominación y los llamó GAOs, Grupos Armados Organizados. Eso al ELN le molesta. Al ELN le molesta que los metan en esa cochada, todos juntos, que ellos sean lo mismo que las BACRIM, que sean lo mismo que las autodefensas, que sean lo mismo que las disidencias de las FARC. A ellos no quieren que los mezclen en ese mismo paquete. Y eso es Camila, lo que le están diciendo al gobierno y es el ultimátum que le ponen. Ellos están supremamente inconformes, incómodos con que estén ahí mezclados con todos porque ellos dicen, nosotros somos otra cosa, a mí no me metan en los GAOs. Y el gobierno pues no. Entre otras cosas, Camila, porque con esa figura el ejército los puede adelantar acciones ofensivas contra ellos, de lo contrario no puede, o sea que es una necesidad estratégica por parte del ELN, pero es algo pues que cambiaría de manera sustancial el tema en que el ejército del Estado enfrenta al ELN, por eso pues es un tema de discordia que no sabemos cómo va a parar. Pero hablando de este recuento, Camila, pues estábamos analizando un poco, bueno, ¿esto para dónde va? Ha habido algunos aciertos, ha habido algunos avances, el cese al fuego pues se abona un cese al fuego durante un año, pero uno dice hacia dónde va realmente este acuerdo de paz, si se está negociando las causas y qué ha pasado con la fragmentación. Ana Cristina tiene un informe que sacó Ideas para la Paz, donde habla precisamente de la fragmentación de los procesos de paz que se están llevando a cabo en este momento en el marco de la paz total. Y ahí es donde Ana Cristina, sí, 2 años después, pues no tenemos tanta esperanza en este proceso con el ELN, ¿no? Arrancó con mucha esperanza, oíamos a Vera Grave diciendo que nunca antes se había logrado tanto como hasta ahora con esa guerrilla que hoy es la más grande del país, pero precisamente por eso que estamos viendo y por lo que hemos visto en estos últimos, en estos 2 años, la cosa no pinta muy bien. Sí, así es, Camila, Jennifer y oyentes. Esta semana la Fundación Ideas para la Paz y su directora María Victoria Llorente hicieron una presentación sobre el análisis del balance de estos 2 años de la paz total del gobierno Petro, pues, y con el solo título, pues ya se imagina uno el resto. Más continuidad que cambio, se llama el informe. Empieza pues contando con respecto al ELN, porque esto habla de todos los grupos que están en la paz total, pero para concentrarnos en ELN, empiezan citando a la Defensoría del Pueblo y dice que la influencia del ELN ha aumentado en un 22% en los municipios colombianos. Entonces, el ELN entre 2018 y 2020 tenía influencia en 148 municipios. Si nos vamos a 2022, la influencia sube a 189 municipios y hoy ya están en 331 municipios. Hay una conclusión que se da. Quienes nos están acompañando en el canal de YouTube pueden ver los mapas que presenta la Fundación Ideas para la Paz y que en esos mapas se muestran las distintas influencias de los distintos grupos armados, y hay unas conclusiones, 4 conclusiones básicas que se aplican básicamente para estos grupos armados. Entonces, en primer lugar, es que todos estos grupos lo que están buscando es, primero, control territorial, es decir, están buscando pedazos, fragmentos de territorio y tener el poder local. En segundo lugar, hay una alta fragmentación que parecía que no estaba... que digamos eso de las disidencias era solamente disidencias de las FARC que se dividieron en Segunda Marquetalia y en Estado Mayor Central. Pues no, ya vemos lo que pasó con Comuneros del Sur, con el ELN. Tercer lugar, bajo contenido ideológico. Y en cuarto lugar, no tienen suficiente, ninguno de los grupos armados en este momento tiene suficiente capacidad para poner en jaque al Estado. Es decir,
Hay una confrontación, están en diálogos, pero ninguno, ni siquiera, ni el Clan del Golfo, que es el que más avanzado de todos los grupos, el que más control ha ganado es el Clan del Golfo, que es 55%, ninguno ha podido, tiene capacidad para doblegar al Estado. Pues sí, al Estado colombiano no como ente unitario, grande, pero sí doblega y pone contra las rodillas a muchos entes territoriales, porque Ana Cristina, ese mapa que estábamos mostrando, el de 2018 son unos parchecitos de una parte de Colombia, y ya el de hoy ya no son parchecitos. Uno descuenta la Amazonía, que casi no está poblada, y ya los grupos armados copan la mitad del país o tienen presencia en la mitad del país. Y yo creo, Camila y Jennifer, que todo este buen análisis que han hecho ustedes no se puede separar del análisis lo que ha sucedido en los últimos años con el tema de la coca y del oro. Hoy en día Colombia tiene 230.000 hectáreas de coca sembrada. Año récord 2023, el año 2022 fue récord, 2021 fue récord. Hace una década nosotros sembrábamos muchísimo menos de lo que hoy, y el oro, que también es una fuente de renta muy importante de estos grupos, Camila, no hace más que marcar récords este año. La onza de oro está en $2.500, entonces tenemos, y el Wall Street Journal citaba ayer una conversación que se tuvo en Washington sobre el tema del narcotráfico en Colombia. Decían, ni Pablo Escobar hubiera soñado con la cantidad de cocaína que hoy se fabrica en Colombia. Claro, pero también usted tiene que ver los precios de la cocaína. Los precios de la cocaína también han bajado, los del oro no, pero los de la cocaína sí. Pero digamos, pues que el drama de Colombia es que tiene más siembra de hectáreas de coca, pero también más ingresos de dólares por coca. Son las dos cosas, porque además lo que han hecho estos grupos, y no lo contó muy bien, no lo han contado muy bien los expertos, es que siembran más coca por hectárea, se han vuelto más productivos. Entonces, pues creo que esas dos cosas van de la mano con lo que cuenta Jennifer. Y otra cosa que no se puede aislar de esta conversación y de lo que va a pasar con las negociaciones con el ELN es Venezuela. Y sobre todo el lado, Venezuela tiene que decir, el ELN tiene que decirnos qué fue lo que decidieron en su 6º Congreso, que ya se hizo en mayo de este año. Ya han pasado unos meses y no se sabe absolutamente nada de qué fue lo que decidieron en ese 6º Congreso los del ELN, que van a hacer la guerra o que van a hacer la paz. Eso no lo sabemos. El ELN tiene que decir, o ellos están esperando lo que pase políticamente en Venezuela. O sea, depende su actitud frente al gobierno de Colombia, lo que pase en Venezuela. Eso es otra cosa que no podemos desligar, Ana Cristina, de esta conversación y estas negociaciones de paz entre el ELN y el Estado colombiano. Es que sabe que, Camila, ese 6º Congreso del ELN se querría, o lo que se buscaba o se esperaba era que fuera como esa 10ª conferencia de las FARC antes de los diálogos de La Habana, que fue como para tener, digamos, esa conjunción de ideas o esa unidad de grupo, y no resultó tal. Es decir, esa 6ª conferencia o esa 6ª reunión del ELN no resultó en ese gran, sino que en esa gran unión, sino que por el contrario, pues ya está con Comuneros del Sur, y hubo el problema que hubo cuando en el momento que Oti Patiño le da legitimidad a los diálogos con los Comuneros del Sur. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una dificultad mucho mayor que la que estaba antes. Es decir, están, digamos, claro, era lo que más se había avanzado en toda la historia con el ELN, pero también están dentro de una dificultad superior a la anterior, contando con que Maduro se quede en el poder, que eso eleva todas las dificultades. Pues así estamos, cerrando semana, 23 de agosto. Hoy se cumple ese ultimátum que dio el ELN al gobierno nacional, y pues estamos a la expectativa de qué va a pasar con esas negociaciones que llevan 2 años entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así nos